ser expuesta de tal manera que impacte nuestros corazones, que nos lleve a tomar decisiones, que no simplemente escuchemos una predicación más. Mi oración es que no solo sea una predicación más que escuchamos, que nuestras mentes se llenan de saber, pero no ocurre lo que tiene que ocurrir, no transforma, no cambia, no produce decisiones, que es lo que tiene que Dios busca también, al momento en el que la palabra debe ser expuesta. Dios busca precisamente eso. Y es lo que me gustaría en esta mañana también pedir al Señor que me ayude. Me gustaría que fuéramos al capítulo de Gálatas 2. Como sabéis, estamos en las últimas semanas, he estado predicando sobre alguna otra cosa, pero habíamos empezado hace ya algún tiempo Gálatas, seguimos con él. En el día de hoy vamos a abrir el libro de Gálatas por los versículos del capítulo 2, versículos 17 al 21. Estuvimos viendo anteriormente, si os acordáis, un tema que creo que era muy práctico, muy interesante, que era el temor al hombre. Cómo ese temor al hombre dominó a Pedro, dominó el corazón de Pedro, de tal manera que le llevó a tomar decisiones y a aparentar algo que no había en su corazón. El temor al hombre le empujó a ser lo que no era, a aparentar otra cosa para no ser menospreciado por otros, para no recibir el rechazo de otros. Y ese fue el trasfondo que estábamos viendo en este pasaje. La idea o el problema por el que Pablo saca a la luz ese tema, lo hace público, era por varias razones. Una era que, evidentemente, era una situación en la que Pedro había influido a otros. Todos aquellos, incluso el compañero del propio Pablo, Bernabé, estaba siendo influido por Pedro. Estaban todos alejándose de reunirse con los gentiles, de querer comer con ellos, porque al comer con ellos, evidentemente se hacían impuros, ¿no? ¿Habéis escuchado de la comida kosher? ¿Quién sabe lo que es la comida kosher? La comida kosher es el modo en el que preparan los alimentos los judíos, y si no se preparan de esa determinada manera, descrita también por, evidentemente, la ley, pues el que comía sin ser o un alimento preparado sin ser kosher, pues evidentemente se hacía impuro, que es lo que estaban logrando estos judaizantes que habían venido de Jerusalén, que ellos tuvieran miedo, Pedro, Bernabé y otros, y no quisieran comer con los gentiles porque se hacían impuros a los ojos de los judíos, evidentemente, no de Dios. Esa era la cuestión. Entonces, hay una influencia. Además, estaba sembrando una duda. Pedro estaba sembrando una duda. La duda es esta: ¿es suficiente Cristo para salvar? ¿O necesitamos, además de creer en Jesús, necesitamos cumplir las obras de la ley para poder alcanzar la salvación? Esa era la duda que había detrás. Ese era el problema. Cristo no es suficiente, no basta, hay que añadirle algo más. Cristo necesita algo más, es insuficiente. Esa era la duda que estaba diciendo, o que de algún modo estaba transmitiendo Pedro al hacer aquello que evidentemente estaba haciendo, dejar de reunirse con los gentiles y solo con los judaizantes que habían venido de Jerusalén. Ese era todo el trasfondo y toda la situación. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer Pablo en esos versículos? Aclarar esa duda. Dejar claro que la salvación en Jesús es el único modo, la única manera de recibir auténtica justificación y auténtica salvación. Solo Jesús puede transformar una vida. Por mucho que los judíos intentaran salvarse tratando de cumplir la ley, eran incapaces de salvarse. Eran incapaces de poder llegar a la estatura que Dios le pedía, la perfección. Los judíos pensaban que sí. De hecho, incluso Pablo, en su vida pasada, vivía de ese modo. Él lo hace referencia a eso precisamente en Filipenses 3. En Filipenses 3 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Eso es Pablo, ¿eh? Filipenses 3, en el versículo 4. 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de
cuanto a la ley, fariseo, estricto, un hombre estricto en ese cumplimiento de la legislación judía. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, ¿cómo? Irreprensible, perfecto, casi, legalmente. O sea, Pablo era una fiera. Pero Pablo va a decir que eso es incapaz de traer auténtica salvación al ser humano. Es imposible. El hombre no se puede salvar por las obras de la ley. Imposible. Eso es lo que va a decir versículos 15 y 16. Y ahora me gustaría que lo leyéramos. Dicen, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Está hablando de Pedro y de él. Porque en estos versículos hay como si un pequeño diálogo, casi como él presenta su conversación con Pedro, como ese pequeño diálogo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No hay salvación. Es imposible. Nadie puede cumplir las exigencias que la ley trae al ser humano. Es imposible. Nadie. Los judíos creían que sí, pero no era cierto. Jesús está diciendo que solo hay un modo de salvación. Jesús. Solo uno puede cambiar el corazón humano. Se llama Jesús. Y eso es lo que va a estar afirmando en estos versículos. Y la salvación a la que evidentemente Dios está llamando va a tener una serie de implicaciones. El camino de la fe, el camino por el cual llegamos a la fe, a la salvación, esa salvación se ve, tiene una expresión, tiene una serie de efectos en la vida. Y eso es lo que vamos a ir viendo también ahora a partir de los versículos siguientes. Me gustaría hacerte, sabes que me gustan las preguntas, me gustaría hacerte un par de ellas. ¿Dónde encuentras hoy, o dónde encuentra la sociedad hoy la guía moral para su vida? ¿Cómo el ser humano hoy decide que algo está bien o algo está mal? ¿De qué manera? No respondas. Solo es una pregunta que quiero haceros pensar. Y había otra cosa que tenía ganas de comentar y me gustaría que lo pudiéramos ver. En toda esta discusión de la ley, las obras, cuando Pablo está hablando de que no podemos salvarnos por las obras de la ley, ¿significa que Pablo está en contra de las obras? Porque ese es el resultado a veces que ocurre en muchas personas. Que viendo la ley, tiramos la ley pensando que la ley no sirve para nada. Y no es cierto. Ha sido dada por Dios. Dios mismo la cumplió. Jesús dice que no vino a abrogarla. ¿Vino a qué? A cumplirla. Porque Él sí podía. El problema de la ley no es la ley en sí mismo. Es el intento de utilizar la ley para ganarse la salvación. Eso es un problema. Ahora veremos un poquito más esa cuestión, pero me gustaría que este texto también nos ayudara a ver algunos aspectos que creo que son interesantes. Sé que es un texto muy teológico, se va a hablar de algunos conceptos que me gustaría brevemente compartirlos, pero que creo que son verdades que están en las Escrituras y que las necesitamos, y que necesitamos entenderlas. Y muchas veces pensamos que conocemos el Evangelio, pero muchas veces tampoco lo tenemos tan claro. Y esto es Evangelio puro. Este texto va a hablar del Evangelio. Y me gustaría que eso también nos ayudara, porque es importante que conozcamos el Evangelio, porque tenemos que compartirlo con otros. Si tú no le predicas la verdad, no le predicas el auténtico Evangelio, le vas a estar predicando ¿qué? ¿Filosofías?
moralismo, eso es otra cosa, pero no el Evangelio. Necesitamos entender qué es el Evangelio para poder realmente compartirlo con otros y poder ayudar a otros a conocer a Cristo, que esa es nuestra misión también aquí en este mundo. Bueno, pues permíteme que ore un momentito y que sigamos adelante con este tema. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, queremos rogarte que tú sigas usándola en nuestras vidas para poder realmente darte la gloria, para poder vivir a tu manera, Señor. Para que, como cantábamos antes, nuestros sentimientos sean tus sentimientos, nuestros sueños sean los tuyos, nuestros deseos sean los tuyos, nuestras palabras sean las tuyas, nuestras acciones sean las tuyas. Señor, ayúdanos, usa tu palabra, sigue permitiendo que tu palabra produzca el fruto, la transformación en nuestros corazones que necesitamos, Señor. Necesitamos tu ayuda para ser y vivir como tú quieres. Señor, ayúdanos, ayuda a cada uno de los que estamos aquí y llévate la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría, lo primero es simplemente aclarar algunas confusiones que a veces puede haber con este tipo de textos que son más teológicos. ¿Qué es la justificación? ¿Alguien tiene así una frase corta para poder expresar lo que significa la justificación? Bueno, ya que no os atrevéis, aceptación. La justificación lo que hace es que una persona es aceptada, es un término legal que lo que pretende es una persona que pasa por un juicio, pues es, en lugar de ser condenada, es... ¿Cómo? Perdonada, pero más que eso, es vista y considerada como inocente y justa. Eso implica la justificación. Es decir, cuando creemos en Jesús, no solo nos perdona, sino que encima nos ve como santos. Como Pablo llama a muchos iglesias. Cuando empieza llamando o dirigiéndose a la iglesia, ¿cómo se dirige a ellos? A los santos que están en Éfeso, a los santos que están... Esa es una explicación de lo que significa justificación. Dios nos ve como justos por la sangre de Jesús, por la fe en lo que Jesús ha hecho. Eso tiene que ver con la justificación. La discusión aquí está entre la justificación por las obras y la justificación por la fe. La justificación por las obras, ¿sabéis a qué es lo que representa? La religión. La religiosidad es el intento del ser humano por realmente ganar su salvación. ¿Sabéis qué dice la justificación por las obras? Yo puedo. No necesito nada. Yo puedo. Yo soy capaz de llegar a aquello que Dios demanda para poder realmente ser hijo suyo y ganarse la salvación. Yo puedo. ¿Sabéis qué hay detrás de la justificación? De la religiosidad esta. Orgullo. En realidad es un orgullo, porque el hombre es capaz de creerse que es capaz de agradar a Dios con sus propias vidas. ¿Sabéis? Un texto muy clásico que evidentemente ha estado hablando y nos habla de un ejemplo que Jesús mismo puso, está en Lucas capítulo 18, en los versículos del 9 al 12. Vemos a un hombre marcadamente lleno de orgullo, donde está representando precisamente la justificación, la salvación por las obras. Mirad lo que dice el texto. No tiene desperdicio, ¿eh? No tenemos tiempo porque se nos va el tiempo, pero tiene tremendos detalles. Dice, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Menospreciaban. ¿Sabéis cuáles son las características precisamente de esa religiosidad? De ese intento por ganarse la salvación por medio de las buenas obras, ese sentido de superioridad sobre los demás. Esa es una de las características de la religiosidad, de la religión, el sentido de superioridad. Su deleite es ese, sentirse que es mejor que los demás.
No agradar a Dios, eso es otra cosa, sino sentirse superior a los demás. El sentimiento de superioridad es simplemente un reflejo del orgullo. Dios no nos llama a sentirnos superiores a los demás, sino todo lo contrario nos dice, ¿no? Que haya en vosotros el mismo sentir que ¿quién? Que Cristo, el cual se humilló. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, pero toda esta religiosidad conducía a eso. Y miradlo cómo sigue. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Dice, el fariseo puesto en pie oraba, ¿con quién? Consigo mismo. Dice el texto. Y oraba de esta manera. Te doy gracias porque no soy, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Qué joya, ¿verdad? Una joya. Madre, no le faltaría quien estuviera ahí queriendo casarse con él, seguro, porque vamos. Esa es la religión. Eso es a lo que conduce la religiosidad. Al sentimiento de superioridad por un lado y a la búsqueda del aplauso porque somos mejores. Queremos la alabanza. La religiosidad busca la alabanza. Qué bueno, qué bueno eres. Qué bien, ¿eh? Es que, ¿sabéis cuando el creyente hace algo para servir a Dios? ¿Qué tiene que decir? ¿Os acordáis de la parábola aquella? Del siervo inútil. ¿Qué dijo? ¿O qué debía decir? Siervo inútil soy. Lo que debía hacer, hizo. ¿Quién se lleva la gloria? Dios. Esa es una de las grandes diferencias que encontramos. El problema de la religión, ¿sabéis cuál es el problema de la religión? ¿Alguien? ¿Alguna opinión? ¿Por qué realmente no pueden, no se dan cuenta de su problema y siguen ahí buscando, intentando a través de las buenas obras o de la legislación alcanzar la salvación? ¿Sabéis cuál es el problema? El problema está en que no se dan cuenta del corazón humano. No se dan cuenta de cómo es el ser humano. En el fondo, los religiosos piensan que el ser humano es bueno. De hecho, eso es lo que la psicología nos dice. Al final nos va a decir la psicología que en el fondo somos buenos todos. ¿Qué dicen las escrituras? Porque el problema no es lo que dice la filosofía humana. La cuestión es ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué dice Dios de cómo es el ser humano en el fondo? Exacto, no hay justo ni siquiera uno. Ni uno. Hay que realmente pueda tener un corazón puro, justo, santo, que agrade a Dios. No existe. Ese es el problema. Eso es lo que no ven los religiosos. Piensan que son buena gente. Piensan que pueden, que por sus buenas bondades van a alcanzar, van a agradar a Dios. No se dan cuenta y no es cierto. A veces hay personas que piensan que simplemente el ser humano necesita un poquito de ánimo. Una palabrita de ánimo y ya seguro que ya empieza a hacer lo bueno. ¿Sí? Mira el telediario. Solo mira el telediario. No hace falta que te vayas a ningún sitio. Pon a las 3 o a las 2:30 el telediario y vas a tener una de ejemplos brutales de que el ser humano, todo. Quizás algunos no matamos a nadie. Quizás no lo hacemos con el cuchillo o con una pistola. Pero el corazón humano puede matar con sentimientos, con deseos, con pensamientos. No necesitamos cuchillos ni pistolas. Y ese es nuestro corazón. ¿Sabéis quiénes son los creyentes? Los que se han dado cuenta de eso. De esa realidad interior, personal, que me doy cuenta de mi propio fracaso, de mi propia miseria y necesito ayuda y tengo que buscar ayuda y me doy cuenta que yo no puedo y necesito a Jesús. Es eso, es el Evangelio, ese es el Evangelio, puro y duro.
Y eso es lo que encontramos en las Escrituras constantemente. ¿Os acordáis de Jeremías 17:9? ¿Qué dice? Dice que el corazón del hombre, ¿qué es? ¿Cómo es? Engañoso más que todas. Y dice, ¿qué más? ¿Cómo? Perverso. Una pregunta. Emilio, Manolo, Juan Pablo, Francisco, Ramón, Pedro, Angelito, ¿tú dirías que tu corazón es perverso? ¿Lo dirías? Solo cuando nos damos cuenta de eso, cuando estamos dispuestos a reconocer que nuestro corazón no es una joya, sino que en nuestro corazón hay posibilidad de muchas cosas, nos damos cuenta de que necesitamos a Jesús. Solo cuando nos damos cuenta de cuál es la realidad de nuestro corazón, nos damos cuenta de que no podemos alcanzar la salvación por muy buenos que intentemos ser, porque jamás podríamos serlo. Necesitamos a Jesús. Solo Jesús. Y Jesús basta. Hay una canción, ¿verdad?, que cantamos, Jesús basta. Es cierto, Jesús basta. Solo Jesús. Él es suficiente. No necesitamos otras cosas, no necesitamos añadirle a Jesús nada, solo Él. Solo Él. Solo Él puede traer salvación a nuestras vidas. Por eso, al final, Pablo va a decir en el versículo 19 que Él está muerto a la ley. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y esa es la realidad en la que nos encontramos. El otro día estaba leyendo y estaba meditando en una frase, pero creo que era una idea que llevo dándole vueltas algún tiempo. La cita decía así. Dice, en ausencia de criterios de bien y mal, el yo y sus sentimientos se convierten en la única guía moral. ¿Alguien lo ha entendido? Explícamelo a ver si no hay problema. Lo que dice, creo que es muy actual, muy actual. Dice, en ausencia de criterios de bien y mal, nuestro mundo tiene... ¿Qué es lo que marca el bien y el mal en nuestro mundo ahora mismo? ¿Hay alguna... ¿La Biblia es lo que marca el bien y el mal? ¿Hay algún código ético que marque lo que es el bien y el mal en nuestra sociedad hoy en día? Pero hay una cosa que sí. Tus sentimientos. Y eso es una de las cosas que creo que es, para mí es muy práctico, muy real, y creo que es muy cierto. Muchos hoy están dejándose guiar, encontrar el bien y el mal en aquello que sienten. Un ejemplo. Hoy, lo bueno es aquello que yo siento y que me hace sentir bien. Por ejemplo, es que yo, hace poco me comentaron de alguien que sentía que era una estación de tren. Parece lo que parece, pero la persona se lo creía. Pero estamos en esa sociedad en la que da igual lo que tú seas, lo que importa es lo que tú sientes. Eso es lo que va a determinar cómo tienes que vivir. ¿Sabéis qué es eso? Absoluta locura. Absoluta locura. Porque no podemos vivir dirigiéndonos por aquello que yo siento. Tiene que dirigirnos otra cosa, fuera de nosotros, que nos marque lo que está bien y lo que está mal. Ese es el problema que tiene nuestra sociedad. Por eso hoy cualquiera
puede sentir cualquier cosa y eso es lo que importa. Y eso es lo que va a dirigir sus vidas, lo que siente. Si yo siento pegarle a alguien, bajarme del coche porque me ha tocado con el claxon cuando yo iba, pues salgo para afuera y como ves a veces vídeos de estos que salen por el Facebook, ¿no? Y te sale un hombre y empieza a borrear la puerta y el cristal del otro de atrás porque le ha tocado con el claxon y empieza a pegarle puñetazos porque es que lo siente. La realidad es que a veces nosotros nos tenemos que preguntar: ¿mis sentimientos se convierten en guía para mi vida? ¿En guía de lo que está bien o de lo que está mal? A veces yo puedo pensar que algo está bien porque yo lo siento. Un ejemplo que ocurre: un hombre deja a su mujer, abandona a su mujer y se va con otra, que también abandona a su marido y se une. ¿Sabéis por qué ocurre? Porque lo siente. Qué bonito es el amor. Qué bonito. ¿A que sí? Que el amor es muy bonito. Eso, hoy, en nuestra sociedad está ocurriendo así. Lo que prima, lo que dirige la vida de muchas personas, no es la verdad. No es si algo es correcto o es malo. No es si es cierto o no, o falso. Es si yo lo siento. Me gustaría. Yo no sé si tú te quieres hacer la pregunta. Yo me la hago. Yo me la quiero hacer. Yo vivo así. Hay sentimientos que dirigen mi vida cuando yo sé que la verdad es otra, dice otra cosa. ¿Te ocurre a ti? Hay sentimientos que te dominan y que dirigen tu barco hacia donde Dios dice: no, si es por aquí. Y tú dices: no, yo voy por allí. Porque yo lo siento. Permíteme decirte como pastor, tú pastor, que tengas cuidado con eso. Eso es diabólico. Eso es diabólico. Y el camino de ese sentimiento es destrozar nuestras vidas muchas veces. Destruir nuestras vidas. Eso es lo que Dios dice. Los sentimientos no pueden dirigir nuestras vidas. Tiene que ser la verdad. Eso es lo que Dios dice. La verdad os hará libres. ¿Quieres ser libre? No te dejes llevar por los sentimientos. Deja que sea la verdad la que dirija tu vida y la de tu familia. La verdad es la que tiene que impulsarnos, dirigirnos. Hermano, tenemos que preguntarnos si hay áreas en las que nosotros estamos sintiendo y dejándonos arrastrar por nuestros sentimientos, en lugar de mirar aquello que Dios está diciendo y quiere que vivamos. La hermana que estaba comentando, Bae, ¿no? ¿Me has dicho, Chari, que has dicho que se llamaba? Ella se estaba dejando llevar por sus sentimientos cuando ha vuelto a su país, cuando ha estado arriesgándose, cuando está sufriendo por seguir a Jesús, cuando no está dispuesta a negar a Jesús, cuando no está dispuesta a rechazar a Jesús. ¿Son sus sentimientos lo que está dirigiendo? No, es la verdad de Jesús, es la verdad de Cristo. Y por ella es capaz de enfrentar lo que enfrenta. Porque eso es lo que el Señor está buscando para nuestras vidas. La justificación por la fe es ese otro corazón que reconoce su propia realidad, reconoce su propio pecado, reconoce la maldad que hay en nuestros corazones, porque nuestros corazones son malos. Podemos hacer cosas buenas si las hacemos, exacto, es cierto, completamente. El ser humano es capaz de hacer cosas muy buenas, pero a la vez es capaz de hacer también cosas muy malas. Como la novela de Mr. Hyde y Mr. Jekyll. ¿Os acordáis? Esa novela, ficción, pero que tenía, además fue escrita por alguien
con trasfondo cristiano y que lo que trató de revelar era precisamente la realidad del ser humano, que la misma persona es capaz de ser muy bueno en un momento y muy malo en otro. La misma, que no hace falta cambiar de persona. Somos... Bueno, ahí habría que ver doble personalidad, dirían algunos, pero la realidad es que era una ficción que quería mostrar una verdad, una realidad. Esa es la realidad que encontramos. ¿Qué es lo que necesitamos para poder acercarnos a Jesús? Un corazón humilde. Un corazón humilde que está dispuesto a reconocer nuestra necesidad de Dios. ¿Sabéis quién mostraba eso? En el pasaje que estábamos leyendo antes, en el capítulo 18 de Lucas, se ve el contraste, el opuesto. Jesús utiliza esa situación, esa parábola, para poder describir precisamente dos personas distintas. No personas perfectas, no que una fuera mejor que la otra, sino que tienen actitudes distintas y que evidentemente eso es lo que va a hacer que reciban a Dios. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Cuál era la actitud? Humildad. Mientras que la religiosidad nos lleva al orgullo, el Evangelio nos lleva a un corazón humilde, dispuestos para reconocer nuestra necesidad de Dios. Y sigue el texto diciendo: os digo, o sea, las palabras de Jesús, digo, que refiriéndose a quién, al publicano, al último, al que reconocía su realidad, su necesidad. Dice: os digo que descendió a su casa justificado. Era justo, porque se acercó a Jesús con un corazón humilde, dispuesto a reconocer su necesidad, confesar su pecado. Era lo que Jesús estaba diciendo. Este es justificado. Dice: antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y es el principio que estamos encontrando precisamente en esta verdad, la justificación por la fe. La fe en Cristo nos lleva a decir precisamente eso. Yo no puedo, necesito ayuda. Esa es una de las constantes en la vida de un creyente. No tiene que ser algo solo para el principio, tiene que ser también para hoy. Solo no puedo, necesito ayuda. Jesús, ayúdame. ¿Sabes qué es la expresión de la oración? ¿Por qué tanto énfasis en las Escrituras sobre la oración? Porque es una muestra precisamente de ese reconocimiento de que necesito. ¿Qué necesito? Ayuda. Ayuda. La oración es parte de lo que el creyente debe vivir, debe expresar. Los creyentes vivimos en ese espíritu humilde. ¿Quién se acuerda de la primera bienaventuranza? ¿Cómo empezaba? Bienaventurados los ayudos, los pobres en espíritu. ¿Quiénes eran los pobres en espíritu? Los humildes, los que tienen un corazón dispuesto a reconocer su necesidad, su bancarrota, y se acercan a Dios buscando la ayuda que solo Él puede ofrecerles. Esa es la actitud de aquellos que se acercan a Jesús por la fe y que evidentemente siguen viviendo de ese modo a lo largo de la vida. La fe es el principio que nos acerca a Jesús. No son nuestras bondades, nuestras habilidades, nuestras capacidades, es la fe. Y es la fe la que nos lleva a poder realmente vivir a la manera de Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. De la fe. Y eso es precisamente lo que las Escrituras nos presentan como buena noticia. Porque ante la realidad de nuestro fracaso y nuestra miseria, esto es el Evangelio, hermanos. Yo sé que a veces pensamos que lo sabemos, pero creo que necesitamos seguir profundizando en él. Pero el Evangelio es esa buena noticia ante la realidad de que el ser humano no somos capaces de ser como Dios quiere. Eso es el Evangelio. Y el Evangelio viene a darnos esa esperanza de que en Jesús, por la fe, aunque no seamos como Dios quiere, podemos encontrar esperanza, aliento, vida, transformación, poder de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere
seguir recordándonos. La fe lo que hace es transformar nuestra vida. La fe no es solo es saber cosas de Dios. La fe no es saber solo cosas de Dios. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Los demonios también? Creen y tiemblan. No es saber cosas de Dios. Hay muchos que saben cosas de Dios. Es vivir una fe comprometida, una fe que obedece, una fe que entiende a Jesús, que ama a Jesús, que le sigue. La fe tiene que ver con eso. ¿Os acordáis de Zaqueo? Es un texto en Lucas 19 que nos recuerda el ejemplo de Zaqueo. En los versículos 8 y 9 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, después de que ha decidido seguirle. Zaqueo, evidentemente, la fama que tenía, la imagen que tenía, un hombre odiado por todos los judíos, y todos los judíos de buen nombre le odiaban. Bueno, pues este hombre se acerca a Jesús y dice lo que dice. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Qué milagro! Para que un judío soltara el bolsillo. Un milagro real, auténtico. Una conversión genuina. Hay cambio. Hay una vida que cambia. Camina de espaldas a Dios y dice: no voy a seguir así. Ahora voy a seguirte a ti, Señor, y obedecerte a ti. ¿Y qué dice Jesús? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué significa eso de que es hijo de Abraham? Es hijo de la fe. Ha tenido fe. Estaba mostrando fe. Lo estaba haciendo porque había fe en su corazón. Y eso es la fe genuina, que evidentemente es a la que el Evangelio nos llama, a la que la palabra nos llama. Y hay un contraste en tratar de ganarse la salvación siendo bueno, cumpliendo una serie de normas, y el contraste, evidentemente, que es el verdadero, es vivir por la fe. Eso es lo que está presentando Pablo en estos versículos de Gálatas 3, y que me gustaría que pudiéramos seguir meditando, ¿no? No cierres tu mente, no pienses que ya lo sabes. Abre tu corazón a lo que eso significa y eso implica. Pero hay una última cosa que me gustaría aclarar. A veces cuando se habla de que no podemos ser salvos por las obras, y Pablo es uno de los que evidentemente va a hablar de eso, sobre todo Pablo, eso significa que Pablo está en contra de las buenas obras. A veces se confunde. Muchas veces se confunde. Incluso aquellos que hacen buenas obras luego los llaman legalistas. No. Una cosa es ganarse la salvación intentando ser bueno. Otra cosa es que tú tengas el Espíritu Santo en tu vida y el Espíritu Santo produzca fruto, porque tiene que producir, porque lo extraño sería que no haya fruto. Eso sí sería un problema. Pero si hay fruto, por mucho que te llamen legalista, ignóralo. Escucha lo que dice Dios. Porque ¿qué dice Efesios 2:8, 2:10? ¿Alguien se acuerda? 9:10. ¿Quién se acuerda? No por obras para que nadie se gloríe. 9. No por obras. Pero vamos a leer el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay que distinguir. Es igual que el tema de la ley. A veces, cada vez que vemos ley, lo confundimos. A veces hay que entender qué significa ley en el contexto en el que se está leyendo. Las obras también. Hay que entenderlo. Son cosas distintas. Hoy es muy teológico, pero espero que estéis viendo, apreciando lo que realmente la palabra nos está tratando de enseñar. Las obras, las buenas obras son necesarias, son fruto y señal de que yo soy ¿qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Soy hijo de Dios, y eso es parte de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Pablo no estaba en contra de
las buenas obras. Pablo estaba en contra de ganarse la salvación, creyendo que podía hacer buenas obras para ganarse esa salvación. De eso es de lo que está Pablo en contra. Y Pablo, vemos en esos versículos que, sobre todo en los versículos 15 al 16, ha estado hablando sobre eso. Y ahora en los 17, del 17 al 19, va a hablar que es un absurdo, un sinsentido, acercarse a Jesús, entender el Evangelio, recibir el Evangelio y volverse atrás para volver a ganarse la salvación por las obras. Porque eso era lo que estaba ocurriendo dentro de todo este pasaje. Mira lo que dice. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Aquí el concepto de pecadores no es el de las Escrituras, sino el de la visión judía, de un judío, fariseo, ¿vale? Que es otro. Entonces tiene que ver con la falta de cumplir todas las legislaciones judías. Esa es la idea. Entonces, como simplemente decir eso. Dice, por eso, Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si yo vuelvo de nuevo, habiendo conocido a Jesús, a intentar salvarme por las buenas obras, ¿qué hago? Me convierto en un traidor. Traiciono a Jesús. 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. La ley lo que hace es descubrirme que no puedo cumplirla. Es lo que hace la ley. La función de la ley precisamente ayudarnos a descubrir que somos incapaces de alcanzar la salvación por nuestros esfuerzos, que somos pecadores. Es lo que nos ayuda a descubrir la ley. La ley tiene una función, La ley tenía esa función. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Abandonando ese intento de ganar mi salvación y mirando a Jesús, puedo vivir de verdad para Dios. Solo de esa manera. Su poder es tan tremendo que viene a decir lo que viene a continuación. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos están aquí crucificados con Cristo? ¿Cuántos estáis? ¿Cuántos estáis muertos a vuestra pasada manera de vivir, a vuestro viejo hombre, a vuestro yo? Lo que la Escritura está diciendo es que en Jesús, por la fe, quien está colgado en la cruz, quien está colgado cuando Jesús estaba allí colgado, ¿quién es? Tú y yo. Tú y yo. ¿Y qué es lo que está mostrando esa cruz? Que nuestra fe, por el paso de fe, le estamos diciendo a Jesús, Señor, no quiero seguir viviendo mi vida vieja. No quiero seguir siendo ese hombre lleno de odio, de resentimiento, de egoísmos, de orgullos. No quiero vivir así. Necesito tu ayuda para cambiar, para ser ese nuevo hombre, para ser esa nueva criatura que vive movido por nuevos deseos, por nuevas actitudes, por nuevos sueños. Eso es lo que está queriendo resaltar Jesús aquí. Hemos muerto. Y eso es una de las expresiones visibles de esa experiencia de la conversión, de morir con Cristo, de resucitar con Cristo, que es lo que va a seguir diciendo el texto. ¿Dónde lo vemos? Una expresión visible en la práctica de la Iglesia, que hable de la muerte y resurrección. ¿Cuál? Bautismo. Exacto. ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Qué es lo que nos recuerda? Precisamente esto, que he muerto. Cuando nos sumergimos, muero a mi viejo yo, a mi vida sin Dios, muero a ello para vivir y resucitar a la nueva vida que Cristo nos ofrece. El bautismo tiene un simbolismo hermoso. Eso es lo que este texto está tratando de recordarnos. Que hay una vida en Jesús, una vida nueva por creer en Él. Él nos llama a una vida nueva. Él nos llama a vivir para su gloria. No movidos por nuestros deseos, sino por los de Dios. No movidos por nuestros pensamientos, sino por los de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya
no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Jesús está gobernando tu corazón. Él está siendo el Señor de tus decisiones. Él está atrapando tu corazón de tal manera que la sonrisa que más te importa es la suya. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos una nueva vida. Si tú has creído en Jesús, si tú has rendido tu corazón a Jesús, tienes una nueva vida. Para vivirla, no a tu manera. No a tu manera. A la manera de Jesús. Y el Señor quiere poner en nuestro corazón nuevos deseos, nuevos sentimientos, nuevas decisiones. Un corazón confiado en Él, que toma profundo deseo de obedecer a Dios. Nosotros hemos sido llamados para vivir ya no bajo nuestra voluntad, nuestros deseos, sino los deseos de Dios. Eso es lo que dice, por ejemplo, también en 1 Pedro, capítulo 4, perdón. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, la cruz, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La muerte en la cruz era para derrotar al pecado, para que el pecado ya no señorease en nuestros corazones, para que nuestros orgullos, nuestros egoísmos, nuestras envidias, nuestros celos desaparecieran. Y en lugar de ese vacío, quedarse solo, ocuparlo con los propósitos, deseos, la vida que solo Jesús pudo vivir, quiere vivir en cada uno de nosotros. Jesús ha venido a dar una vida nueva, una auténtica vida que tiene sentido. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta de la carne, en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hemos sido llamados a pararnos y a preguntarnos cómo estamos viviendo. ¿Qué deseos están dominando nuestros corazones? ¿Qué está dominando tu corazón? ¿Qué está dominando mi corazón? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Por qué hacemos o por qué dejamos de hacer? ¿Por qué buscamos o no buscamos a Dios? Nuestro corazón está lleno de fe, hay confianza en Él. ¿Creemos que Dios puede ayudarnos? Dios ha venido a darnos una vida nueva, marcada por un corazón humilde. ¿Sabéis? Creo que la humildad es uno de esos aspectos que tiene que dominar el corazón de un auténtico creyente. Porque un auténtico creyente se da cuenta de que necesita ayuda y busca algo. Y sabéis que una de esas expresiones de esa actitud es la que vemos en Isaías 66. Me gustaría leerlo, ya casi para terminar. Isaías 66, me encanta ese texto. Me gustaría que nos alentara a seguir desarrollando ese corazón humilde que Dios busca para nuestras vidas. Mirad lo que dice Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré ¿a quién va a mirar? Mirad lo que dice: a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi Padre. ¿Tenemos la fe
para temblar ante la palabra del Señor. ¿Vivimos así? Yo me tengo que hacer esa pregunta. Ramón, ¿tú vives así? ¿Teniendo tu palabra? Pero tú también tienes que hacerlo. ¿Vives teniendo la palabra de Jehová? Considerándola como auténtica verdad absoluta para tu vida, necesaria, absolutamente necesaria para tu vida. Eso es vivir por fe, la vida que tenemos por delante. Vivir por fe es a lo que el Señor nos está llamando. La auténtica fe es la que nos lleva a rendirnos día a día a Jesús. La fe sin obras está muerta, dice Santiago 2:16. La fe sin obras está muerta. Tiene que haber un fruto de esa fe en nuestras vidas. Tiene que haber un fruto. Me gustaría solo terminar con un texto de Juan 3, para que la palabra de Dios siga ayudándonos, hermanos. La palabra de Dios la tenemos para bendecir nuestras vidas, para ayudarnos, no pretende destrozar nuestras vidas, todo lo contrario, sino edificarnos como hombres y mujeres llenos de fe, que en medio de este mundo son luz y sal para la sociedad que necesita ver dónde está Dios. Y donde hay un hombre y una mujer de fe, son luz, otros ven a Dios ahí. Y tú y yo somos llamados a eso. No te dejes engañar por otros, no te dejes confundir. Dios nos ha llamado a ser sus representantes, sus embajadores en este mundo. Y tenemos una misión. Solo me gustaría terminar este texto, este tiempo, con Juan 3:30. Es un ejemplo tremendo de Juan. Creo que es uno de esos personajes dentro de las Escrituras, esos hombres de fe tremendos. Y él termina, después de cómo muchos de sus discípulos estaban yéndose tras Jesús, él termina diciendo este versículo tremendo, también es tremendo. Y creo que es algo necesario para nosotros. Es necesario que Él crezca, pero que yo venga. Y es lo que tiene que ser nuestra oración, hermanos. Pedirle al Señor que nos ayude a que Él crezca y que yo venga. Y tiene que ser nuestra oración diaria. Porque Él nos ha llamado a tomar nuestra cruz cuando nos vaya bien. ¿Verdad que sí? No. Cada día. Cada día, dice la palabra. Si alguno quiere seguir a Jesús, ¿qué tiene que hacer? Niéguese, tome su cruz y siga. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir conociéndole, amándole, dejando que Dios siga transformando nuestras vidas. Que nos use como pueblo para poder realmente ser esa luz en medio de este mundo. Amén. Señor, ayúdanos. Nos ponemos delante de ti, Señor, porque te necesitamos, porque reconocemos, Señor, que nuestros corazones muchas veces se tuercen tan fácilmente, Señor, se llenan de ídolos, de deseos, de resentimientos. Señor, perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos. Señor, perdónanos por a veces nuestra incredulidad. No creemos tu palabra. A veces ni queremos escuchar. Perdónanos. Te ruego que tú nos ayudes, Señor, a que, como decía Juan, podamos también decirlo cada uno de nosotros, Señor, en nuestro corazón, y sea nuestra oración. Señor, que tú crezcas y que yo venga. Señor, ayúdanos. Nuestro bien viene de ahí. El bien de aquellos que están a nuestro alrededor viene de ahí. Señor, llévate la gloria. Llévate la gloria en medio de tu iglesia. Sigue ayudándonos. Ten misericordia.
Ayúdanos en nuestra incredulidad, en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo. Gracias por estar tú aquí presente, en medio nuestro, aun cuando no lo merecemos. Pero tú estás aquí porque lo sabes. Señor, gracias. Llévate la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.